No revelaré nombres, pero laboro en una conocida cadena de comida rápida, de esas que todos identifican y donde aparentemente nunca ocurre nada fuera de lo común. Sin embargo, tras lo que he experimentado aquí, puedo afirmar que las cosas no son tan normales como parecen. Desde que comencé a trabajar en el turno de la noche, mis colegas ya me habían puesto sobre aviso. Me contaron que, en ocasiones, se escuchaban ruidos extraños, pasos, murmullos, sombras que se movían rápidamente, aunque no había nadie. Al principio creí que exageraban. Durante mis primeras semanas solo percibí detalles menores, luces titubeantes, el crujido de la puerta del almacén abriéndose sin razón, la sensación de ser observado estando solo. Eran cosas que uno podía pasar por alto si no les daba importancia. Pero hay dos vivencias que relataré y que jamás olvidaré. Una noche, éramos 5 en el turno. Mi compañero Álvaro y yo estábamos a eso de las 3 de la madrugada, tomando café en la parte frontal del local, cerca de los grandes ventanales que daban a la calle. La avenida apenas estaba iluminada por faroles antiguos. Charlábamos sobre las tareas pendientes cuando Álvaro se cayó de repente. Su rostro palideció mientras miraba fijamente hacia afuera. «¿Qué pasa?», le pregunté. No respondió, solo apuntó con el dedo. Seguí su mirada y entonces la vi. Encima de un poste de madera, a lo alto, estaba sentada una figura. Era una mujer pequeña, de tez morena, con una bata celeste y el cabello corto y desaliñado. La tenue luz dejaba ver que sus extremidades tenían marcas de quemaduras. «No puede ser», murmuré. «Dime que la estás viendo también», dijo Álvaro sin apartar la vista. Era escalofriante. La mujer estaba allí, con los pies colgando, mirando hacia la calle desde esa altura. Sentí un frío intenso. Algo en ella no encajaba, no se movía, solo observaba. Llamamos a los demás compañeros, pero al girar por un instante para avisarles y volver la vista, ya no estaba. Buscamos con la mirada, desconcertados, y en su lugar, sobre el poste, apareció una esfera de fuego del tamaño de un balón. Flotaba en la punta, inmóvil, sin forma definida, solo ardía en el vacío. Nadie dijo nada. Sabíamos lo que habíamos presenciado. Esa noche, en el turno nocturno, habíamos visto a una bruja. Pero los eventos extraños no terminaron ahí. 2 meses después, durante otra madrugada, nos tocó hacer una limpieza a fondo. Eran las 2:40 de la mañana y todos estaban ocupados, unos en la cocina, otros en el comedor, y yo con un compañero limpiando los ventanales. De pronto, los perros del vecindario aullar. Primero fue uno, luego varios, hasta que todos lo hicieron. No eran ladridos comunes, sino gemidos de angustia, de terror. Los veíamos esconderse, rascar la tierra como si quisieran cavar un refugio. Nos detuvimos y miramos afuera, pero no había nada visible. Entonces, un sonido lejano rompió el silencio, algo se movía en la penumbra. Pronto se hizo más claro. El traqueteo de ruedas de madera girando rápido, el golpeteo de cascos de caballo al galope, aunque no se veía nada. Nos pegamos a los cristales, con el corazón acelerado, y de la oscuridad surgió una carreta a toda velocidad, atravesando la calle. Pero no había caballos ni conductor, era solo una carreta vieja, polvorienta, avanzando sola. El aire se heló al pasar. Uno de mis compañeros gritó, y nos apartamos del vidrio, aterrados. Cuando desapareció en la distancia, el silencio volvió y los perros se calmaron, pero nosotros seguíamos temblando. Investigamos después y supimos que habíamos visto la carreta de la muerte. Se lo contamos a los del turno diurno, pero pocos nos creyeron. Tal vez los entiendo, yo tampoco lo habría hecho. Eso es todo por ahora. Que tengan sueños agradables. Nunca había vivido algo así, y eso que he conducido camiones por la ciudad durante años, incluso de noche. Pero lo que me pasó en la madrugada de 2010, cerca de Xochimilco, aún no sueño. Eran casi las 11:50 de la noche cuando llamé a mi jefe. Le dije que estaba terminando la ruta, que mi casa estaba de paso y pedí permiso para llevarme el camión. Me dio el visto bueno, con la condición de llegar puntual al día siguiente. Estacioné frente a mi casa, apagué el motor y entré a lavarme las manos.
Mi esposa me esperaba despierta, como siempre. La cena estaba fría, pero no me importó, tenía hambre y solo quería comer y dormir. Nos acostamos, y desde la ventana junto a la cama podía ver el camión bajo la tenue luz de la calle. Apagué la lámpara y cerré los ojos. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché un golpe en el camión. Mi esposa también lo oyó y preguntó qué era. No sé, pero vino de ahí, respondí. En la penumbra, levanté la cortina y miré. Dentro del camión, vi la silueta de un hombre caminando de un lado a otro, como inquieto o perdido. ¿Se metió alguien?, susurró mi esposa. No creo, la puerta está cerrada, dije. Ella pensó en un ladrón, pero yo consideré que quizás un pasajero se había quedado dormido y despertado tarde. Nos calzamos y seguimos mirando. La figura seguía moviéndose. Salí con una linterna y grité desde lejos, «Oye, amigo, ¿te quedaste dormido? Disculpa, por favor». No hubo respuesta. Al abrir la puerta, revisé cada rincón, asientos, debajo de los bancos, todo. No había nadie. Mi esposa, pálida, me miró sin hablar. Ambos lo habíamos visto, no era una sombra, sino alguien con pasos y presencia. No hay nadie, murmuré, sintiendo un frío extraño. Nos quedamos ahí, en silencio, dentro del camión vacío, rodeados del olor a vinilo y polvo. Volvimos a casa sin decir palabra. Soy miedoso, y esa noche me marcó por días. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en la oscuridad. Al contárselo al dueño del camión, se quedó helado. Me preguntó si creía en fantasmas, y afirmé que sí. Me reveló que el conductor anterior también oía pasos de noche, aunque nunca vio nada, y que hace 5 años un pasajero murió de un infarto en ese camión. Sugirió que quizás su espíritu seguía ahí. Eso me aterró más, y pedí cambiar de unidad. Mi jefe, amablemente, accedió. Desde entonces, no he vuelto a vivir algo así. Gracias por escuchar, y que descansen bien. Le pedí a mi hermana Susana que compartiera sus experiencias paranormales del Walmart donde trabajó, y aceptó. Ella empezó ahí en 2008, en turnos de mañana y tarde. Todo iba bien hasta que una colega del turno nocturno se ausentó por embarazo, y Susana tomó su lugar. La primera noche, sus nuevos compañeros la recibieron con bromas y advertencias, «Este Walmart está embrujado». Algunos reían, otros hablaban en serio. Ella pensó que eran cuentos para asustarla, algo común en un lugar tan grande y silencioso. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, pero luego todo cambió. Una noche, mientras hacía inventario en la bodega, acomodando sacos de comida para mascotas, un susurro frío le llegó al oído, «Aquí morí». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Giró rápido, riendo nerviosa, pensando en una broma, pero no había nadie. Sus compañeras seguían trabajando, ajenas. El miedo la invadió, sintió náuseas y las piernas le flaquearon. «¿Estás bien?», le preguntaron al verla pálida. Les contó, y en vez de dudar, le creyeron. «A varias nos ha pasado», dijo una. Esa noche no ocurrió más, pero Susana ya no se sentía a gusto. Días después, a las 2 de la madrugada, descansaba con compañeras en el comedor. Una le pidió acompañarla al baño de clientes. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por luces artificiales. A metros de la puerta, oyeron a alguien rezar el Ave María entre sollozos. Se detuvieron, confundidas. «Será una compañera con malas noticias», susurró su amiga. Decidieron entrar para ayudar, pero al abrir cada cubículo, no encontraron a nadie. En uno, la puerta se abrió sola, como empujada, pero estaba vacío. Salieron corriendo, y aunque algunos empleados no les creyeron, otros, incluido un guardia, confirmaron haber oído a una mujer antes. Meses después, ya acostumbrada a las historias, vivió algo inexplicable. A las 4:30 de la madrugada, cerca del fin del turno, todos trabajaban cuando se oyeron risas de niños. Todos las escucharon. Al principio pensaron que alguien había traído a sus hijos, pero luego vieron a 2 pequeños corriendo por un pasillo, descalzos, con ropa vieja y sucia, jugando. Los guardias negaron que hubiera niños.
Los buscaron, pero desaparecieron. 3 empleados juraron que los vieron correr sin tocar el suelo. Las cámaras no mostraron nada, solo se oían las risas. El miedo creció, algunos renunciaron, otros se quedaron, diciendo que solo temían a los vivos. Dicen que ese terreno, antes baldío, tuvo un pasado oscuro. Me llamo Esteban y soy trailero desde hace años, recorriendo carreteras de México. He oído historias de terror, pero no creía en fantasmas hasta una noche en la carretera 85, rumbo a Ciudad Victoria, Tamaulipas, kilómetro 182. Eran las 3:30 de la madrugada, llevaba horas manejando, agotado y hambriento. Me orillé en un tramo de terracería, apagué el motor y saqué unos tacos fríos. Mientras comía, escuché un llanto lejano, como de hombre, lleno de sufrimiento. Me tensé, pero lo atribuí a un animal. Revisé con mi linterna, solo árboles y cerros oscuros. Seguí comiendo, pero el llanto volvió, más cerca. Alumbré otra vez, sin ver nada, hasta que cesó. Bajé a aliviarme entre la maleza, y entonces lo oí de nuevo, muy próximo. Alumbré y vi a un hombre contra un árbol, llorando, con jeans sucios, camisa rota y botas gastadas. Quise ayudarlo, ¿está bien? Pero mi linterna falló, y al levantar la vista, su rostro era un hueco vacío. Corrí al tráiler, sintiendo su llanto tras de mí, arranqué y manejé hasta el amanecer, temblando. Fue mi única experiencia paranormal. Buenas noches, y dulces sueños. Soy Esteban, y como trailero he pasado años viajando por las carreteras de México. Siempre escuché relatos escalofriantes de otros conductores, pero nunca les di crédito ni creía en espectros, al menos no hasta aquella noche que cambió todo. Era alrededor de las 3:30 de la madrugada, y conducía por la carretera 85 hacia Ciudad Victoria, Tamaulipas, cerca del kilómetro 182. Llevaba horas al volante, el cansancio me vencía y el hambre apretaba, así que decidí detenerme en un pequeño tramo de tierra a un lado del camino. Apagué el motor y el silencio se apoderó del lugar. Saqué mi lonchera y comencé a comer unos tacos fríos envueltos en papel aluminio que me habían sobrado de la tarde. Mientras masticaba, saqué mi celular para ver un video y despejar la mente. Fue entonces cuando lo percibí por primera vez, un llanto distante, como el de un hombre angustiado. Me puse alerta. No era un sonido cualquiera, parecía cargado de dolor y desesperación. Miré por los retrovisores, pero no había nada a la vista. Me dije que no había motivo para alarmarme, que quizás era un animal, tal vez un perro o algo por el estilo. Aún así, por precaución, tomé mi linterna y alumbré hacia la vegetación. Al otro lado de la carretera solo había árboles oscuros y colinas envueltas en sombras, nada más. Me tranquilicé y volví a mi comida. Pero el llanto regresó, esta vez más próximo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me pasé al asiento del copiloto, bajé la ventana y apunté la linterna con más cuidado, recorriendo la luz por el asfalto, los arbustos y los troncos. Nada. El sonido se desvaneció otra vez. Respiré hondo, intentando calmarme. Seguro fue un animal, me repetí. Sin embargo, necesitaba bajar, había bebido mucha agua y no aguantaba más. Con la linterna en mano, me adentré unos pasos en la maleza. El frío de la madrugada se filtraba por mi chamarra y el viento hacía susurrar las ramas. Mientras estaba ahí, el llanto volvió, pero ahora estaba peligrosamente cerca, justo frente a mí. Tragué saliva y dirigí la luz hacia el origen, convencido de que no podía ser un simple animal. Y entonces lo vi. Un hombre apoyado contra un árbol, abrazándose las rodillas, sollozando sin control. Vestía jeans mugrosos, una camisa de cuadros roja hecha jirones y botas viejas de punta dura. Su cuerpo temblaba, como si el miedo o el sufrimiento lo consumieran. Sentí un nudo en el estómago, pero mi primer impulso fue ayudarlo, sin pensar en cosas sobrenaturales. Di unos pasos hacia él. Oiga, está bien, necesita algo, le dije, acercándome. Justo en ese momento, la linterna empezó a parpadear. La luz se debilitó de golpe, apenas iluminando el suelo frente a mí. La sacudí, pero no mejoró.
Entonces, el hombre levantó la cabeza. Donde debía estar su rostro, solo había un vacío, un hueco oscuro y profundo que parecía tragarse la poca luz que quedaba. El terror me golpeó como un relámpago. Corrí hacia el tráiler, con el corazón desbocado, sintiendo que algo me seguía. El llanto resonaba a mi espalda, pero no miré atrás. Subí de un salto, encendí el motor con manos torpes y aceleré sin revisar los espejos. Conduje toda la noche, empapado en sudor frío, hasta que los primeros rayos del sol me dieron algo de paz. No dormí. No pude. Esa fue mi única experiencia con lo paranormal. Que tengan buenas noches y sueños tranquilos, audiencia. Antes de seguir, permítanme compartir una historia que me contó mi amigo Raúl, quien también es conductor de tráileres y ha recorrido caminos por todo México. Él siempre fue escéptico, de esos que se ríen de las leyendas de carretera y dicen que todo tiene explicación lógica. Pero una noche, hace unos 3 años, algo le hizo cambiar de opinión. Me lo relató hace poco, mientras tomábamos un café en una parada de descanso. Esto fue lo que me dijo. Era una madrugada fría, cerca de las 4, y Raúl manejaba por una carretera secundaria rumbo a Querétaro. La niebla estaba espesa, de esas que apenas dejan ver unos metros adelante, y el sueño lo estaba venciendo. Decidió parar en un claro junto al camino para descansar un rato. Apagó el motor, reclinó el asiento y cerró los ojos, esperando dormir aunque fuera media hora. Apenas habían pasado unos minutos cuando un golpe seco lo despertó. Venía de la parte trasera del tráiler. Pensó que quizás una rama había caído o que algún animal había chocado contra la caja. Se incorporó, todavía adormilado, y miró por los espejos. No vio nada más que niebla y oscuridad. Volvió a recostarse, pero entonces escuchó un murmullo. Era bajo, como un susurro que no alcanzaba a entender, y parecía venir de afuera, cerca de la cabina. Aguzó el oído, y el sonido se volvió más claro, eran voces, varias, hablando al mismo tiempo, pero no distinguía las palabras. El corazón se le aceleró. Tomó su linterna y bajó la ventanilla para alumbrar. La luz apenas atravesaba la niebla, pero alcanzó a ver algo que lo dejó helado, figuras borrosas, como sombras humanas, moviéndose lentamente alrededor del tráiler. No tenían rostros ni detalles, solo eran siluetas oscuras que parecían flotar en la bruma. Raúl no es de los que se asustan fácil, pero me confesó que en ese momento sintió un miedo que nunca había experimentado. Subió la ventanilla de golpe, encendió el motor y arrancó sin pensarlo 2 veces. Las voces se apagaron mientras se alejaba, pero por el retrovisor juró que vio una de esas figuras parada en el camino, inmóvil, como si lo despidiera. No paró hasta llegar a una gasolinera, donde esperó al amanecer. Al contármelo, aún se le notaba el nerviosismo en la voz. Desde esa noche, Esteban, ya no me río de las historias de carretera, me dijo. Le creí, porque lo conozco bien y sé que no inventa cosas así. Volviendo a mis propias vivencias, quiero cerrar con algo que me pasó hace poco, aunque no tan aterrador como lo de la carretera 85. Fue en un viaje corto, de noche, por una ruta cerca de Puebla. Llevaba un cargamento ligero y todo iba bien hasta que, de pronto, la radio del tráiler empezó a hacer interferencia. Era un zumbido raro, como si alguien intentara sintonizar algo, pero yo no había tocado nada. De repente, entre el ruido, escuché una voz grave que decía, «Para aquí». Me quedé quieto, con las manos en el volante, mirando la radio. No estaba transmitiendo nada, ni música ni noticias, solo ese mensaje claro y seco. Miré alrededor, estaba en medio de la nada, solo carretera y campo oscuro. No hice caso, seguí manejando, pero el zumbido volvió y la misma voz repitió, «Para aquí». No sé por qué, pero algo en mi instinto me dijo que no obedeciera. Aceleré un poco más, y después de unos minutos la radio se apagó sola. No volvió a sonar en todo el viaje. Al llegar a mi destino, le conté a un compañero que conoce bien esa ruta. Me miró serio y me dijo que en ese tramo, años atrás, hubo un accidente feo, un tráiler se salió del camino y el conductor murió. Desde entonces, algunos dicen que se escucha una voz por la radio, como si intentara advertir o tal vez engañar a los que pasan.
No sé qué pensar, pero desde entonces evito esa carretera de noche. Eso es todo por ahora, amigos. Espero que estas historias les hagan mirar 2 veces por el retrovisor la próxima vez que anden solos en la carretera. Que descansen bien y tengan dulces sueños.